Voy a hablarles de un modelo astrológico de la personalidad basado en los tres dinamismos, o más específicamente basado en el estudio de la distribución de los dinamismos en una carta natal. Es un modelo que está en el corazón, o podríamos decir que es el corazón de un enfoque que llamo astrosíntesis, en el que vengo trabajando desde hace ya más de 10 años. Y como se imaginarán, el tema es efectivamente muy amplio. En estos 10 años se ha acumulado mucha información y evidentemente no lo puedo agotar en el espacio que tenemos. Espero poder ceñirme a la presentación de lo básico. Como ya dije, la relación entre los dinamismos y este modelo de personalidad, pero quienes quieran profundizar más en el tema, más allá del espacio de preguntas que tendremos aquí en el Congreso, pueden comunicarse conmigo por este correo astrosíntesis@hotmail.com, o con ese mismo correo pueden buscarme en Facebook y agregarme allí, tanto en mi perfil de Facebook como en un grupo que tengo allí que se llama La Astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos, la EGDALA por sus siglas. Comparto regularmente sobre este tema de la astrosíntesis y allí, bueno, podemos tener oportunidades de profundizar un poco más. Vamos a comenzar dándole una mirada al esquema que utilizo para trabajar con este modelo de personalidad, este esquema o gráfico que llamo dinagrama. En particular, el que tenemos aquí es el dinagrama natal de Franz Kafka. Es un esquema que se construye a partir de la información de la carta natal. Es decir, lo que tenemos acá es básicamente una forma de representar aspectos de la información que podemos encontrar en la carta natal de Franz Kafka. En primer lugar, podemos notar tres áreas, ¿verdad? Podemos notar tres áreas. Un primer nivel que aparece en donde aparece la palabra vital, un segundo donde aparece la palabra social y un tercero donde aparece la palabra circunstancial. Y esos son los tres niveles en los cuales se estudia la personalidad. Son los tres niveles que utilizo para estudiar la personalidad en los dinagramas. Es decir, en un dinagrama distinguimos un nivel vital de la personalidad, un nivel social de la personalidad y un nivel circunstancial de la personalidad. En cada uno de esos tres niveles encontramos una pareja de dinamismos representados por estos símbolos, por el triángulo, el círculo y el cuadrado. El triángulo corresponde al dinamismo cardinal, el círculo al dinamismo mutable, el cuadrado al dinamismo fijo. En cada nivel tenemos una pareja, como ya dije, y fíjense que el dinamismo de la derecha, el segundo término en los tres niveles, es siempre el mismo, y en este caso un cuadrado, que ya dije que está asociado al dinamismo fijo, y eso es porque corresponde al dinamismo del ascendente. En el caso de Kafka, él era ascendente Leo. Como sabemos, Leo es un signo fijo, y al tener ese ascendente en un signo fijo, el segundo término siempre va a ser, en este caso, el cuadrado. Y en cada uno de los niveles vamos a tener un dinamismo diferente. Entonces, en el primer nivel tenemos la combinación cardinal fijo, y a esa combinación la llamo perfeccionista. En el segundo nivel tenemos la combinación mutable fijo, y a esa combinación la llamo imaginador o imaginadora. Y en el tercer nivel tenemos la combinación fijo-fijo, y a esa la llamo razonador o razonadora. Así que hasta el momento el dinagrama de Franz Kafka me está diciendo que él era vitalmente perfeccionista, socialmente imaginador
y circunstancialmente razonador. Adicionalmente, podemos ver los planetas distribuidos en cada uno de los tres niveles, y la ubicación corresponde al dinamismo del primer término, es decir, Júpiter y el Sol aparecen en este nivel porque estaban en signos cardinales. Luna, Venus, Mercurio, Saturno, Quirón, Urano y Plutón aparecen en este segundo nivel porque estaban en signos mutables, y Neptuno y Marte aparecen en este tercer nivel porque estaban en signos fijos. Evidentemente, como estamos combinando tres elementos entre sí, las posibles combinaciones son 9, es decir, tenemos 9 posibles formas de combinar en parejas los dinamismos, y cada una de esas 9 combinaciones recibe un nombre y también un número, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto baste saber que estas parejas de dinamismo son lo que llamo dinatipos, y cada uno de los 9 dinatipos básicos tiene un nombre. Por ejemplo, como ya dijimos, la combinación cardinal fijo es perfeccionista, la combinación mutable fijo es imaginador. Al observar este gráfico surgen varias preguntas. Una primera es, ¿para qué sirve, no? ¿Cómo se construye? Es decir, cómo se asignan los niveles a los dinamismos, a los distintos niveles, dependiendo de la información de la carta, y cuál es el fundamento de todo el esquema. Bueno, en los próximos minutos voy a tratar de contestar esas preguntas, y vamos a comenzar por la última, es decir, por tratar de entender cuál es el fundamento de esta organización triuna de la personalidad, de abordar el estudio de la personalidad a partir de este concepto triuno de personalidad vital, personalidad social y personalidad circunstancial. El esoterismo occidental de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era muy dado a emular el lenguaje de la ciencia oficial, llamó Ley Universal del 3 a una pauta organizadora de la realidad, que ha sido reconocida e integrada una y otra vez en diversos sistemas de conocimiento desde la más remota antigüedad. Esta ley afirma que todo cuanto existe lo hace por la colaboración o interacción de tres principios o fuerzas o aspectos, como prefiramos llamarlos, y como digo, ha sido formulada cantidad de veces a lo largo del tiempo. A mí hay una que me gusta mucho, una de las formulaciones que me gusta, es esta de los oráculos caldeos. Los oráculos caldeos son un conjunto de textos esotéricos con una antigüedad de al menos 2000 años, según los estudiosos oficiales, y de más de 10.000 según las fuentes tradicionales. Y como digo, hay una formulación muy poderosa, muy concisa de esta ley universal del 3 en este aforismo, en este oráculo caldeo, que dice: en todo el orbe resplandece una tríada a la que gobierna una mónada. Es decir, todo cuanto existe, todo cuanto podemos encontrar en el mundo, o en todo cuanto podemos encontrar en el mundo, podemos encontrar el resplandor de una tríada que funciona en términos de unidad, una tríada a la que gobierna una mónada. Por su parte, el maestro sufi Ibn Arabi lo expresaba de un modo cargado de belleza mística, cuando dice: mi amada es trina y al mismo tiempo una. Muchas son las cosas que parecen tres, pero son únicas. No le deis nombre para no limitar a aquella cuyo solo vislumbre desbarata toda limitación.
Es particularmente importante destacar el énfasis que hace Arabi en la necesidad de trascender los nombres, no le deis nombre. Ese énfasis nos permite resaltar el carácter arquetipal del principio organizador al que nos estamos refiriendo, un carácter que lo coloca más allá de la forma específica que pueda adquirir en un sistema específico de conocimiento, en una tradición particular. Por ejemplo, en el hinduismo se consideraba que todo existía por la colaboración de las tres gunas, tamas, rajas y sattva. En el cristianismo se concibe a Dios, y por lo tanto a la totalidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la alquimia, que es importante aclarar que la alquimia era fundamentalmente un sistema esotérico al servicio de la evolución consciente, un sistema psicoespiritual, y dentro de la alquimia, que utilizaba como metáfora psicológica los elementos, se decía que todo estaba compuesto por azufre, sal y mercurio. Tanto en el hinduismo como en el cristianismo como en la alquimia podemos encontrar esa tríada en la que resplandece podemos encontrar el resplandor de esa tríada a la que gobierna una mónada, es decir, de esa tríada que colabora para crear o para permitir la existencia de una totalidad. En el caso del hinduismo, el mundo o el universo; en el caso del cristianismo, Dios, que representa por supuesto la totalidad. Dios es dentro del cristianismo una referencia a lo absoluto, y ese absoluto aparece como un absoluto dinámico formado por esos tres principios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en la alquimia, la experiencia psicológica humana aparece descrita en términos de esos tres elementos simbólicos que son el azufre, la sal y el mercurio. La caracterización de los principios involucrados y de las interacciones, de la forma en la que se dan las respectivas interacciones, varía de tradición en tradición, y en cada caso sirve a los propósitos del correspondiente sistema. Dentro de la filosofía hindú, dentro de la psicoespiritualidad que está cifrada en la alquimia, o dentro de la teología cristiana, la tríada a la que gobierna una mónada aparece en función, como ya dije, de los propósitos del correspondiente contexto. En nuestro caso particular, y con relación al modelo que estamos estudiando, llamaremos Trinidad funcional a este arquetipo triuno, y vamos a decir que una Trinidad funcional es una triada en la que es posible distinguir un polo de máxima energía, otro de máxima estructura y un tercero que funciona como vínculo entre los otros dos polos. Por ejemplo, en la triada de los dinamismos astrológicos, el dinamismo cardinal correspondería al polo de máxima energía, el dinamismo fijo al polo de máxima estructura, y el dinamismo mutable al vínculo entre los dos. Esto es totalmente cónsono con la descripción tradicional de los dinamismos, cuando se habla de lo cardinal, asociándolo a la iniciativa, a la acción; cuando se habla de lo fijo, asociándolo a la construcción, a la organización; y cuando se habla del dinamismo mutable como capaz de expresarse en los dos estilos, y mezclando de alguna forma ambos estilos. Entonces aquí aparece
claramente a lo que me refiero con trinidad funcional. Lo cardinal como máxima estructura, perdón, lo cardinal como máxima energía, lo fijo como máxima estructura y lo mutable como elemento vinculante. Bueno, la tríada que estudiamos al comienzo, que mencionamos al comienzo, que hablaba de la personalidad en términos de personalidad vital, personalidad circunstancial y personalidad social, también es una trinidad funcional. Esa personalidad vital, personalidad social y personalidad circunstancial colaboran entre sí para crear una totalidad que es la personalidad. Es decir, no tiene sentido hablar de la personalidad vital, la circunstancial o la social en términos aislados, independientes. El fenómeno que ya podemos llamar personalidad surge dentro de este esquema como la interacción, como la colaboración de ese principio de máxima energía, que es la personalidad vital, el de máxima estructura, que es la personalidad circunstancial, y el elemento vinculante entre ambos, que es la personalidad social. Cuando digo que el nivel circunstancial de la personalidad, que como pueden imaginarse tiene que ver con el manejo de las circunstancias que se nos van presentando momento a momento, cuando digo que ese es el de máxima estructura, es porque precisamente frente a las circunstancias es donde utilizamos los esquemas, los mapas, nuestra capacidad organizadora de la realidad. En el nivel vital simplemente existimos, es nuestra forma de estar en el mundo y por lo tanto corresponde al nivel de máxima energía, y el nivel social, que tiene que ver con la forma en la que construimos nuestro personaje social, la forma en la que nos presentamos en sociedad, la manera también en la que damos forma a nuestra cotidianidad a partir de las interacciones sociales. Ese nivel sería el aspecto vinculante, el elemento vinculante entre la energía vital y la organización circunstancial. La escala del nivel vital es toda la vida, la escala del nivel social es la cotidianidad, como ya dije, y la escala del nivel circunstancial es el instante en el que se me van presentando situaciones nuevas, circunstancias sobre las cuales debo tomar decisiones. Esta organización de la personalidad, por supuesto, está, como ya dije, al servicio del modelo que estamos estudiando, pero se encuentra emparentada con otras organizaciones de la personalidad, otras maneras de estudiar la personalidad o la psique, que distinguen básicamente los mismos tres aspectos. Cuando en el psicoanálisis Freud construye sin saberlo una trinidad funcional basada en el ello, que sería el aspecto de máxima energía, el aspecto inconsciente de máxima energía, el superyo, que representa el aspecto de máxima estructura, y el yo, que viene a ser como el relleno del sándwich atrapado entre el ello y el superyo. Básicamente se está refiriendo a los mismos aspectos, aunque por supuesto en función de su sistema y con aplicaciones diferentes, pero efectivamente algo del ello podemos encontrar en ese nivel vital, algo del superyo podemos encontrar en ese nivel circunstancial, y algo del yo podemos encontrar en ese nivel social. El yo es una realidad fundamentalmente relacional, como es el nivel social. William James, que es otro padre de la psicología, vendría a ser el padre norteamericano, o sea, la psicología norteamericana tiene como padre fundador a William James, y él manejaba una visión del self, que viene a ser también una manera de entender la personalidad. Concebía el self como existiendo en tres planos diferenciados que colaboraban entre sí: el self material, el self espiritual y el self social. Este enfoque también guarda relación
con la manera de estudiar la personalidad que estamos planteando. El self material, el self corporal, que proviene precisamente del hecho de estar encarnado en un cuerpo, en el mundo, correspondería a ese nivel vital. El self espiritual correspondería a ese nivel circunstancial. El espíritu o conciencia se evidencia en el manejo que hacemos de las circunstancias. Claro, la palabra espiritual, en el caso de William James, tiene que ver también de nuevo con el planteamiento y los objetivos de su sistema, que tenía mucho que ver con el estudio del espíritu. Yo no jamás utilizaría la palabra espiritual para referirme al nivel circunstancial. Si voy a hablar de espiritualidad, tendría que entenderla en los tres niveles. Existe una espiritualidad de lo vital, de lo social y de lo circunstancial. Pero en el sistema de William James, este self material, este self espiritual y este self social apuntaban también a los mismos aspectos de la personalidad a los que me refiero con la tríada de vital, circunstancial y social. Una tercera aproximación sería la del existencialismo, la escuela filosófica del existencialismo, que también se proyecta hacia el terreno de lo psicológico cuando dice que el ser humano es un ser en el mundo, o se realiza a sí mismo como ser en el mundo, y que ese mundo es simultáneamente un Welt, Midwelt y Eigenwelt, que corresponden respectivamente a mundo físico, mundo relacional y mundo interno. Es decir, somos un ser en el mundo físico, un ser en el mundo relacional y un ser en el mundo interno simultáneamente. El mundo interno, el mundo interior, el ser para sí. O sea, tendríamos el ser, o sea, una manera de entenderlo es: ser para sí sería este mundo interno o Eigenwelt, ser en el mundo sería este mundo físico o un Welt, y ser en el prójimo o sería este mundo relacional o Midwelt. Es importante entender que ninguna de estas tríadas es idéntica a las otras, no son tríadas equivalentes en el sentido de identidad. No se trata de decir que el nivel circunstancial es igual al superyo o al mundo interno Eigenwelt del existencialismo o al self espiritual de William James. De lo que se trata es de entender la analogía dentro de la trinidad funcional de vital, circunstancial y social. Lo circunstancial cumple el mismo rol que dentro de la trinidad funcional ello, superyo, cumple el superyo. Es decir, en ambos casos lo circunstancial o el superyo representarían el aspecto de máxima estructura, y coloco estas tres tríadas complementarias, básicamente para hacer énfasis en que esta manera de concebir la personalidad en términos triuno no es algo arbitrario, es algo que tiene referente en sistemas contemporáneos, en sistemas psicológicos contemporáneos, que tienen total vigencia, y la lista que estoy haciendo, estos tres que estoy mencionando, no agotan ni remotamente la cantidad de modelos que se han planteado de una manera más o menos rigurosa esta división. Hay una forma muy coloquial de decirlo, no recuerdo quién fue el escritor que usó esta formulación, pero había un escritor que decía que todos teníamos tres personalidades: la que tenemos, la que mostramos y la que creemos tener. Bueno, es básicamente lo mismo. Claro, en realidad nuestra personalidad en un sentido completo sería el conjunto de las tres: la que tenemos, la que mostramos y la que creemos tener. Son tres aspectos que colaboran para crear una totalidad, y por supuesto que en esta forma de decirlo coloquial, o en los modelos teóricos del psicoanálisis,
del psicoanálisis freudiano o los de William James o los del existencialismo, como de la misma forma que antes cuando vimos la Trinidad funcional en el hinduismo, en el cristianismo o en la alquimia. En cada caso hay un estudio de la tríada en términos específicos, donde hay caracterizaciones particulares de cada uno de los términos y de las relaciones que se dan entre ellos. Pero lo importante es entender, como ya dije, que hay un parentesco y que no es arbitrario, como ya dije, el concebir la personalidad en este estilo triuno que estamos presentando acá. Y hay una buena razón para que esto sea así, tanto para que exista la Trinidad funcional como para que la personalidad la podamos estudiar desde esa perspectiva triuna, y es que nuestro propio cerebro posee esa organización. En 1970 el neurocientífico Paul MacLean propuso su modelo de cerebro triuno, un modelo extremadamente funcional que explica la totalidad de la actividad cerebral humana en términos de tres subsistemas: el cerebro base, el sistema límbico y la neocorteza, cada uno añadido a lo largo de un proceso de evolutivo. O sea, el cerebro base también se le suele llamar cerebro reptil, el sistema límbico también se le suele llamar cerebro mamífero. O sea, primero vinieron los reptiles, después vinieron los mamíferos, y por último a la neocorteza también se le suele llamar cerebro neomamífero. Después vinieron los homínidos superiores, entre los cuales estamos nosotros. Entonces este cerebro formado a través de capas evolutivas va a reflejar esa historia evolutiva en términos de tres centros: un centro que podemos describir como un centro visceral, un centro afectivo y un centro organizador, un centro racional. Bueno, esta es la base biológica de la Trinidad funcional. La Trinidad funcional, o sea, no tiene nada de raro que podamos encontrar eficaz la Trinidad funcional como una forma de comprender y organizar la realidad, porque esa eficacia se basa en la correspondencia con la forma en la que se organiza nuestro propio cerebro. Y si bien es cierto que ahora lo podemos estudiar de esta manera directa, es decir, reconocemos y conocemos la estructura del cerebro y podemos asociar esos tres centros, visceral, afectivo y racional, con nuestra manera de organizar o la forma en la que está organizado nuestro cerebro. En la antigüedad también era reconocida esta experiencia triuna del ser humano, cuando se decía que el ser humano era simultáneamente cuerpo, corazón y mente. La vivencia desde el cuerpo, desde el corazón o desde la mente, que nos es común a todos, es una forma intuitiva de referirse precisamente a esta realidad triuna de la experiencia humana. Podemos percibirnos desde el cuerpo, es decir, de una forma visceral, dándole importancia al presente, al tiempo que transcurre, a la territorialidad, a la vivencia directa, a la energía. Podemos vivir desde el corazón, o podemos conectarnos con la experiencia de estar en el corazón, que es fundamentalmente lo límbico, es decir, la afectividad, el conjunto de preferencias y aversiones, lo que me gusta y lo que me desagrada, el correlato afectivo que yo coloco sobre la realidad inmediata. Y tenemos una vivencia también desde la mente, que corresponde a la neocorteza y que tiene que ver con nuestra capacidad para organizar racionalmente la realidad.
Los tres dinamismos de la astrología guardan relación con esas tres formas de experimentar la realidad, la vivencia desde el cuerpo, desde el corazón o desde la mente. Una forma de entender la diferencia entre los signos cardinales, los signos mutables y los signos fijos, es decir, que los signos cardinales habitan el mundo desde el cuerpo, los signos mutables habitan el mundo desde el corazón y los signos fijos habitan el mundo desde la mente. Por supuesto que todos tenemos cuerpo, corazón y mente. De nuevo, como ya he dicho otras veces, los elementos de la Trinidad funcional no pueden ser separados entre sí. Existen siempre como totalidad, no pueden existir en ausencia de los otros dos. Lo cardinal nada más puede existir con referencia a una realidad mutable y una realidad fija. Entendiendo eso, entendiendo que siempre tenemos los tres presentes, podemos comprender que organicemos la información proveniente de nuestra actividad cerebral de maneras diferentes. Y así, lo que decía antes de habitar el mundo desde el cuerpo, el corazón o la mente, también lo podríamos entender en un lenguaje más técnico y también más seco, diciendo que los signos cardinales privilegian la información que proviene del cerebro base, los signos mutables privilegian la información que proviene del sistema límbico y los signos fijos privilegian la información que proviene de la neocorteza. Como ya sabemos, uno de los elementos claves del modelo que estamos estudiando tiene que ver con las relaciones entre los dinamismos, esas parejas de dinamismos de las que hablé antes y que llamo dinatipos, esas parejas relacionales, y para entenderlas, esta tríada de cuerpo, corazón y mente, para entender lo que pueden significar estas tríadas para entender lo que pueden significar esas parejas de dinamismos que llamo dinatipos, entender los dinamismos en términos de cuerpo, corazón y mente puede ser una forma útil. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la combinación cardinal fija la llamaba perfeccionista? Bueno, se puede comenzar a entender a qué me refiero con el nombre perfeccionista si se piensa en que esa combinación corresponde al cuerpo, a habitar el mundo desde el cuerpo, buscando ajustarse a las exigencias de la mente. Esta idea la podemos ampliar con un conjunto de tríadas complementarias. Esta tríada de cuerpo, corazón, mente, podemos desdoblarla en otras tríadas análogas, como por ejemplo la de guerrero, explorador, jefe, la trinidad funcional de guerrero, explorador y jefe, como roles dentro de una actividad tribal. O sea, típicamente en una partida de caza, en un contexto de lucha, encontramos el rol del guerrero, el rol del explorador y el rol del jefe. Y podríamos decir que el guerrero está más en el cuerpo, el jefe está más en la mente y el explorador está más en el corazón, es decir, en la curiosidad que está asociada a las cosas que me atraen y las cosas que evito. La afectividad tiene mucho que ver también con la intuición. Otra tríada similar, cuando digo similar me refiero de nuevo a que son tríadas análogas, es el conjunto profesional, profesor, estudiante, la trinidad funcional formada por el profesional, el profesor y el estudiante, donde el profesional estaría más en el cuerpo, es decir, en la energía, en el hacer las cosas, el profesor más en la organización, en la estructura, en la mente, y el estudiante de nuevo más en el aprendizaje, que tiene que ver con la curiosidad, que tiene que ver con las cosas que me resultan interesantes o no, es decir, de nuevo el mundo afectivo.
Y una tercera triada sería la de adulto, padre y niño, ya dentro de un contexto de naturaleza más bien familiar. La imagen del adulto como personaje que encarna poder, autonomía, energía, capacidad de estar parado sobre los propios pies, distinta a la idea del padre, que está asociada de por sí, por el hecho de ser padre, a un tema de responsabilidad, de, de toma de decisiones en términos de estructura. Y por otro lado, tenemos el niño, que sería el rol intermedio entre ambos, el niño que depende del padre y que busca ser un adulto, y que está caracterizado por su condición afectiva. Bueno, estas triadas me sirven para ampliar la interpretación de los dinatipos. Por ejemplo, utilizando la de adulto, padre, niño, puedo decir que el perfeccionista es como un adulto relacionándose con un padre. Es decir, el adulto frente al padre puede querer ser digno de aprobación, hacer las cosas de manera que resulten cónsonas con lo que con la imagen del padre, o puede querer revelarse también. Las formas en las que se dan las relaciones entre dinamismos, las formas que pueden adquirir los dinatipos son muy variadas. Lo mismo en cada caso, o sea, el perfeccionista lo puedo entender, como ya dije antes, como el cuerpo ante la mente, y la imagen del adulto frente al padre, del guerrero frente al jefe, o del profesional frente al profesor, me explican tanto el aspecto del perfeccionista que busca esforzarse por alcanzar un determinado estándar, como la parte del perfeccionista que puede rebelarse contra ese estándar, que puede criticar. El perfeccionista puede ser un personaje que se esfuerce mucho en alcanzar unos determinados estándares abstractos, pero también puede ser una persona que ejerza un criterio personal muy sólido, muy fuerte, para criticar la realidad a partir de esos estándares. Es decir, el perfeccionista puede ser un ser que busca ajustarse a determinados estándares, o un ser que busca imponer determinados estándares. No hay tiempo para explicar toda la dinámica asociada ni siquiera a uno solo de los dinatipos, como es este perfeccionista del que estoy hablando, menos aún, por supuesto, de los 9 dinatipos básicos. La combinación cardinal fija, que como ya vimos es perfeccionista, o la llamo perfeccionista, la mutable mutable, fusionador o fusionadora, y así sucesivamente cada uno de ellos. Voy a leerlos, simplemente voy a leerlos, no vamos a detallarlos. El ajuste mutable mutable es el fusionador. Se puede entender intuitivamente, ¿verdad? Que si yo estoy habitando el mundo con el corazón y busco responder a las exigencias del corazón, el nombre fusionador, que sugiere la idea de eliminar barreras, puede describir la estrategia general que se deriva de la combinación. Lo mismo ocurre con cada uno de los casos. El corazón frente a la mente, imaginador; el corazón frente al cuerpo, manifestador; la mente frente al cuerpo, el estratega; la mente frente a la mente, el razonador; la mente frente al corazón, el multitalentoso; el cuerpo frente al cuerpo, el dueño de sí; el cuerpo frente al corazón, el inductor. Los nombres son solo etiquetas generales. De hecho, yo prefiero utilizar números. O sea, por ejemplo, decir que el dinatipo cardinal fijo es el D1, el mutable mutable es el D2, el mutable fijo el D3, y así sucesivamente. Después vamos a ver por qué razón estos números tienen importancia. Y
y la explicación, como ya dije, de cada uno de los 9 tipos desbordaría por completo el tiempo del que disponemos. Pero al menos podemos tener una visión de conjunto, y para esa visión de conjunto, para lograr esa visión de conjunto, algo que nos puede ayudar es un símbolo llamado eneagrama o el eneagrama. Ha recibido muchos nombres. A este símbolo se le llamaba la huella de la presencia de Dios, entre otros muchos. Tiene vínculos con un esquema llamado la tetractis también. Es un gráfico de 9 puntos, donde los puntos están conectados entre sí de una forma particular. Y es parte de la tradición esotérica que fue originada en el mismo espacio cultural que la astrología occidental, ese universo mesopotámico. Y ha sido transmitido a través de una cadena ininterrumpida de maestros y discípulos, que se remonta a escuelas que se pierden en el tiempo. Originalmente, aparentemente, se llamaban los Harmony. Posteriormente esos Harmony adquieren el nombre de Naqshbandi, y a lo largo de todo ese tiempo, como tesoro, se le llamaba también el tesoro, como tesoro al interior de esas escuelas esotéricas, ha servido, entre otras cosas, como una guía para el trabajo de evolución consciente. Existe una escuela moderna llamada Eneagrama de la Personalidad, pero es importante no confundir el Eneagrama de la Personalidad con el Eneagrama. Una cosa es el Eneagrama y otra cosa es la escuela llamada Eneagrama de la Personalidad, escuela que conocí muy posteriormente al haber desarrollado el modelo de 9 dinatipos básicos del que ya he hablado. En el eneagrama de la personalidad se habla de 9 tipos, se les llama eneatipos. Se suele utilizar el término E1, E2, E3 y sucesivamente para referirse a esos 9 eneatipos, y cada uno de los eneatipos recibe nombres que varían de acuerdo a las distintas escuelas, varían de escuela en escuela, porque no hay una única escuela de eneagrama de la personalidad. Como ya dije, es una escuela moderna, es una escuela que fue desarrollada en los años 60, que tiene una mezcla de psicodinámica, o sea, de elementos tomados de la psicodinámica contemporánea, de la psicodinámica freudiana, a través de las reformulaciones que esa psicodinámica vive en los años 60 con los trabajos de Fritz Perls. Tiene mucho que ver, como digo, con elementos de psicodinámica y con elementos también provenientes de escuelas espirituales. Resumiendo mucho, la teoría general del eneagrama dice que nacemos conectados con nuestra propia esencia, que alrededor de los 7 años perdemos la conexión con esa esencia a través de 9 pecados, y que a partir de ese pecado por el cual perdemos la conexión con la esencia, desarrollamos nuestro correspondiente eneatipo, E2, E7, E6, cualquiera de esos que, como ya dije, reciben diferentes nombres. Me detuve a hablar de este eneagrama de la personalidad básicamente porque es importante no confundir, como ya dije antes, con el eneagrama, y no confundir tampoco este eneagrama de la personalidad con el eneagrama de dinamismos, que es otro de los elementos claves del modelo con el que estamos trabajando. Los 9 dinatipos básicos, esas 9 combinaciones de dinamismos, se organizan también de acuerdo a la lógica del eneagrama. Hay una diferencia fundamental, o sea, cuando hablo del eneagrama de dinamismos y de los dinatipos, o sea, desde D1 hasta D9, me estoy refiriendo a algo distinto a los eneatipos. Los dinatipos provienen de estudiar la distribución de los planetas en una carta natal de acuerdo a los 3 dinamismos, y
combinar esa distribución con el dinamismo del ascendente, en una dinámica general en la que se entiende que los planetas nos hablan del yo, de una imagen del yo, y el ascendente nos habla de una visión del mundo. Como ya vimos, los dinatipos además existen en tríadas, o sea, tengo siempre 3 dinamismos en la carta multiplicados por un dinamismo en el ascendente, así que siempre tengo una aproximación triuna. Entonces, resumiendo, los eneatipos del eneagrama de la personalidad tienen un carácter narrativo, nos pasó algo y a partir de eso que nos pasó desarrollamos un eneatipo y además son únicos. Tenemos un único eneatipo dentro de ese modelo del eneagrama de la personalidad y lo adquirimos a través de una historia, son narrativos y únicos. Mientras que los dinatipos que aparecen en el eneagrama de dinamismo tienen un carácter constitutivo, se construyen a partir de la información de la carta natal, que es una información que está dada, que está allí, que forma parte de nuestra constitución psíquica, no tiene que ver con una historia, o no se adquieren a partir de una historia, y además tienen una naturaleza triuna, porque nada más existen como parte de una triada de 3 niveles, como ya vimos, distribuida en ese nivel vital, circunstancial y social, esos 3 niveles: vital, social y circunstancial. Así que dinatipos y eneatipos son análogos porque ambos son casos particulares del eneagrama, pero son diferentes. El eneagrama es una forma de organizar la realidad al servicio del trabajo de evolución consciente. Y en la escuela del eneagrama de la personalidad se trabaja en esa dirección, y no quiero negar esa escuela ni entrar en conflicto con lo que es esa escuela de eneagrama de la personalidad, pero es un caso particular de eneagrama. Es una mala práctica el identificar eneagrama. Mucha gente dice que va a hablar del eneagrama y en realidad habla es del eneagrama de la personalidad. El eneagrama está en un nivel mayor de abstracción, y al mismo nivel que el eneagrama de la personalidad está el eneagrama de dinamismos, del que estamos hablando, construido a partir de la información astrológica, y que también puede ser utilizado gracias precisamente a la información de estas líneas, como parte de un trabajo de evolución consciente. Fundamentalmente las líneas lo que me dicen es en qué sentido se relacionan estos diferentes puntos en términos de evolución o involución, de integración o desintegración. Por ejemplo, un perfeccionista en estado de integración, funcionando bien, o una estructura perfeccionista funcionando bien, incorpora cualidades de la estructura de 7, a la que llamo multitalentoso, y cuando no está funcionando muy bien, adquiere aspectos negativos de la estructura de 4, la que llamo manifestador. Ahora, como ya dije, para poder utilizar esa información del eneagrama de dinamismos, tenemos que ubicarnos en la lógica triuna, en la lógica de 3 niveles, y si nos damos cuenta que existen 6 formas posibles para distribuir los dinamismos en la carta natal, es decir, cuando tenemos los 3 niveles, vital, social y circunstancial, y distribuimos los dinamismos entre ellos 3, hay 6 posibles formas en las que podemos hacer esa distribución. Y para cada uno de esas 6 posibles formas, tenemos 3 posibilidades para el ascendente. Esa combinación de 6 posibles distribuciones con 3 posibles dinamismos en el ascendente nos da los 18 dinagramas básicos. Hay 18 dinagramas básicos. El dinagrama que estábamos viendo al comienzo, el de Kafka, sería este, ¿verdad? El cardinal fijo como nivel vital,
mutable fijo como nivel social y fijo fijo como nivel circunstancial. Pero existen, como ya dije, 18 posibles combinaciones. Estas serían las unidades fundamentales para trabajar dentro de la astrosíntesis. Podemos decir que a pesar de trabajar a partir de esos nueve dinatipos básicos, en realidad la unidad de trabajo o la tipología básica son las que están representadas por estos 18 dinagramas. Es decir, podemos hablar de 18 tipos básicos dentro del modelo de personalidad que estamos estudiando. Vamos a detenernos un poco ahora en ese dinagrama de Franz Kafka. Aquí tenemos la carta natal. Podemos ver, por ejemplo, que el Sol y Júpiter de Kafka se encontraban en Cáncer, que es un signo cardinal, y por eso la ubicación de ambos planetas, del Sol y de Júpiter, en la zona del dinagrama donde encontramos el dinamismo cardinal. Pero además esa zona corresponde en este caso al nivel vital, porque el Sol define el nivel vital. Entonces, el tener el Sol en Cáncer y el ascendente en Leo es lo que hace que Kafka fuese vitalmente perfeccionista. Es decir, en su manera de estar en el mundo encarnaba esa figura del adulto frente al padre, y entre otras. Recuerden que nos paseamos por cada una de las diferentes triadas para iluminar el significado de la combinatoria, y por ejemplo decir que Kafka habitaba el mundo como un adulto frente al padre resulta particularmente intenso, fuerte, cuando pensamos en esa famosa carta al padre de Kafka, y en la preeminencia de la figura paterna o de figuras de autoridad como elemento recurrente en la obra de Kafka. Si mezclamos dos triadas, o sea, por ejemplo, al ser Cáncer un signo de agua, el signo de su Sol, tenderíamos a verlo en términos de esa triada más familiar, más relacional, la de adulto, padre, niño, y entonces sería el adulto frente al padre, como ya dije. Pero al ser el ascendente Leo, que es un signo de fuego, la triada de guerrero, jefe y explorador tiene particular fuerza. Entonces podemos hacer una variante aquí, cruzar dos triadas y decir que en el caso de Kafka había algo de ser un poco como el adulto frente al jefe, lo cual subraya el abismo entre los dos planos de realidad que aparece, como ya dije, en buena parte de la obra de Kafka. El que Júpiter se encontrase en ese nivel vital también va a ser importante, porque los planetas vitales representan necesidades vitales, y esto habla de una necesidad vital de Kafka de experiencia de expansión. Entonces, si por una parte tengo la necesidad de expandirme, pero por otra parte me siento restringido, constreñido por esas figuras de autoridad, bueno, la escritura aparece como una forma de lograr la expansión a pesar de las limitaciones a las que me siento atado. Podemos ver que la Luna, Mercurio, Venus, Saturno, Quirón y Urano y Plutón también, perdón, Urano por aquí, Plutón por aquí, Quirón y Plutón, Saturno, Venus, Mercurio y la Luna, todo eso estaba en Géminis, que es un signo mutable, y Urano se encontraba en Virgo, que también es signo mutable. Entonces tenemos
Plutón, Urano, Quirón, Saturno, Mercurio, Venus y la Luna, todos ellos en la zona del esquema que corresponde al dinamismo mutable. ¿Por qué en este caso corresponde a lo social? Porque cuando la Luna se encuentra en un dinamismo diferente al del Sol, la Luna determina el nivel social. Cuando tanto la Luna como el Sol se encuentran en el mismo dinamismo, el criterio para establecer el nivel social es un poco más complicado y no lo voy a explicar en este punto, pero en este caso, que lo elegí precisamente porque resulta de los casos sencillos, la estructura social, el nivel social de la personalidad queda determinado por el hecho de tener la Luna en Géminis, la Luna en un signo mutable, y por lo tanto el nivel social va a ser ese imaginador producto de la combinación mutable fijo. Es decir, socialmente Kafka se va a presentar como una persona sensible, como una persona afectiva, como una persona que habita su realidad social desde el corazón. Y efectivamente esa sensibilidad, esa afectividad de Kafka forma parte de las cosas que nos describen quienes lo conocieron. En Kafka además existía una polaridad muy clara en ese terreno de lo social, porque por una parte es recordado como alguien con capacidad afectiva, con gusto por el humor, con una tendencia a ser amable, con don de gente, por así decirlo, en el terreno social, coincidiendo, o sea, en su relación con amigos, sobre todo. Además, una persona que tuvo unos cuantos amores. Kafka no se puede describir como un solitario, a pesar de que muchos quieran verlo de esa manera. Él tuvo a lo largo de su vida unos cuantos romances importantes que terminaron mal, es cierto, pero no por ello dejó de vivirlos. Y al mismo tiempo que estaban presentes Mercurio, Venus y la Luna, que describen ese aspecto más luminoso de la personalidad social de Kafka, tenemos también a Saturno, a Quirón, a Urano y a Plutón, que son planetas muy fuertes, planetas difíciles. Quirón, que tiene que ver con la herida o con las heridas, el aprendizaje a través de las heridas, del dolor. Saturno con los límites, Plutón con las experiencias de muerte y renacimiento, experiencias transformadoras, con los miedos también que nos generan esas experiencias. Urano, que tiene que ver con la necesidad de independencia, de autonomía, que puede dificultar la socialización. Y aquí tenemos la polaridad que podemos encontrar en biógrafos de Kafka con respecto a su manera de ser. Por una parte existía este aspecto grato, incluso seductor, y por otra parte este aspecto más introvertido, hosco, que levantaba barreras, y ambos aspectos formaban parte de la realidad de Kafka. Por otra parte, en el nivel circunstancial encontraríamos el dinamismo fijo por descarte. Si ya ubicamos el dinamismo cardinal y ya ubicamos el dinamismo mutable, el que nos queda es el fijo, y por eso sabemos que en el nivel circunstancial encontramos el dinatipo razonador, y allí vamos a encontrar dos planetas, Marte y Neptuno. Esto es particularmente interesante porque en la carta de un creador, los planetas que aparecen en este nivel circunstancial suelen jugar un aspecto importante, un rol importante con respecto al estilo y los temas del creador. Cuando pensamos en esta conjunción de Marte y Neptuno, aquí están, Marte y Neptuno se encontraban en conjunción en Tauro, en su carta. Esta conjunción de Marte y Neptuno en signo fijo, inmediatamente viene la idea del héroe kafkiano. O sea, el héroe kafkiano es un luchador que se ve inmerso en una realidad nebulosa, onírica. Por ejemplo, el héroe del proceso, o el héroe de la metamorfosis, el Gregorio Samsa de la metamorfosis. En las obras de Kafka podemos encontrar una y otra vez
esa voluntad afirmativa de Marte que se ve inmersa en una especie de niebla neptuniana, en una disolución neptuniana. El estilo, además, en el que se da esa experiencia del héroe envuelto en niebla, es uno que tiene que ver con el uso de esquemas, de mapas, de estructura. Es decir, siempre existe una especie de lógica, una especie de estructura, de ley, que el protagonista trata de conocer, de penetrar, de descifrar. En muchos de los cuentos de Kafka podemos ver esta imagen del dinatipo razonador como matriz, en la cual la combinación de Marte y Neptuno, del arquetipo del guerrero y del arquetipo de lo nebuloso, se convierte en una semilla generadora. Un médico rural, por ejemplo, es un cuento que calza perfectamente dentro de esta descripción que estoy haciendo. Bueno, sería muy largo, y ya estoy sobre el tiempo, sería muy largo avanzar en la descripción de la personalidad de Kafka a partir de su dinagrama, pero creo que con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos pasar al tema de las posibles conclusiones, y yo diría que son tres, ¿no? O sea, la primera es que los dinagramas utilizados en la astrosíntesis, tal como los hemos definido, con la inclusión del concepto de dinatipos y su concepción triuna de la personalidad, son una herramienta que amplía y complementa el universo interpretativo de la carta natal. No sustituye la carta natal, pero complementa y amplía su universo interpretativo. Usados en combinación con el eneagrama de dinamismos, cuando combinamos estos dinagramas con el eneagrama de dinamismo, los dinagramas se pueden convertir en una herramienta muy útil al servicio de procesos de evolución consciente. O sea, aquellas personas que están comprometidas con un proceso de autoobservación en términos de lograr una mayor integración de la propia personalidad, y lograr que esa personalidad sea un vehículo, sea un instrumento al servicio de la conciencia. Esos procesos de evolución consciente pueden beneficiarse de la autoobservación a partir del esquema que proporciona el dinagrama con las líneas de evolución o involución que proporciona el eneagrama de dinamismo. Y por último, la tercera conclusión que quisiera compartir es que el estudio de las aplicaciones de los dinagramas es un campo que está abierto todavía a la investigación, es un campo que está muy lejos de haberse agotado. Bueno, espero que la información que hemos estado revisando pueda resultar de utilidad, pueda resultar interesante, y también pueda resultar de utilidad, y dejaría hasta aquí la exposición para dar cabida al correspondiente espacio de preguntas. Como ya dije, astrosíntesis@hotmail.com. Por esta vía se pueden comunicar conmigo para abordar el tema con mayor profundidad, o, como ya dije, se pueden integrar al grupo que tengo en Facebook, donde uno de mis objetivos es continuar con el proceso que, como ya dije antes, lleva 10 años y continuará en el tiempo de estudiar y de desarrollar este enfoque que llamo astrosíntesis. Muchísimas gracias por su atención, y como ya dije, quedo a la orden para las preguntas.